¿sí? Entonces, aquí tenemos periodo de convivencia 2.0, ¿sí me explico? Hasta el 31 de diciembre, de quizás a partir del 25 de enero, que es lo que les estaba diciendo, y el periodo de independencia todo. Entonces, acuérdense, hasta ahorita, y quiero ser muy enfático en esto, va a entrar en vigor el 25 de noviembre y el 1 de enero ya es obligatorio para todo el mundo, sin la 3.0, solamente la 3.0, sin ningún, es decir, sin ninguna salvedad de que tengan de ponerle multas o te de multas. Va a haber sanciones si no lo llenas bien. Esto lo estoy diciendo el día 13 de noviembre. Si hay una ampliación del plazo, por favor, cuando vayan a ver este video, lo graben o lo que sea, no dejen de ver, de decir, oye, ¿qué vigencia tuvo lo que dijo Benito en su momento? Porque después dicen, no, es que Benito dijo que entraba todo en vigor pero de 2024 y no es cierto, no entró en vigor y fíjate que se cambió, sí, porque si después el 13 de noviembre, después de las 10, 15 de la mañana publicaron algo, pues ya no fue mi culpa, me explico, entonces ahí nada más hay que estar muy al pendiente de eso. La estructura, ahora pueden ver, déjenme quitarle ahí para que no se espanten tanto. La estructura de este tipo de comprobante permite visualizar por separado la representación impresa del CFDI y el complemento cartaporte. ¿Sale? Entonces, esto es lo que te permite hacer por separado. Entonces, ¿y a qué se refiere con esto? Bueno, es que en la versión 2.0 como tal, no se puede hacer esto que está aquí, porque no pude identificar el complemento cartaporte cuál es. Por eso es que entonces nace esto. Nace que el SAT te dice, oye, entonces al complemento cartaporte le vas a poner tú un UUID, ¿me explico? O sea, que se va a llamar el ID CCP, ¿sí me explico? Y este ID CCP, si ustedes se fijan, empieza con 3 letras. ¿Sí? Empieza con 3 letras, ¿me explico? Ok, entonces estas 3 letras significan que es complemento cartaporte. La gran confusión que existe aquí es que ¿quién pone este complemento cartaporte? Y pues mucha gente luego dice, no, pues lo pone ¿cómo se llama? El PAC, porque es un UID. Bueno, pues no lo pone el PAC. Tampoco lo va a poner el usuario, o mejor dicho, sí el usuario a través del software que usen. ¿Me explico? Hola. ¿Dónde? Ay, perdón, Conta, yo creo que ya me escucharon, ¿verdad? Ya te escuchamos perfectamente bien. Déjame si quieres, ya estoy Sí. picado, ya ves que me encanta. Adelante. Okay. Entonces, este como tal va a ser la IDCCP como tal que va a insertar ¿quién? El sistema. Lo va a insertar con un algoritmo que se llama RDC 4122. No crean que es el registro federal de contribuyentes. Es una cuestión que Pablo lo pronuncia más bonito que yo. Es ¿qué? Rescue for Commons. Ese, tal cual. Entonces, es un algoritmo. Entonces, ese algoritmo lo va a generar el sistema, ¡pum!, lo va a insertar y listo. Así de fácil. No hay más comentario al respecto. ¿Qué es? ¿Me explico? Es muy importante porque mucha gente piensa que se lo va a llenar. No. Lo va a insertar No lo inserta el PAC, lo inserta el software que usamos, ¿de acuerdo? Bueno, bajo ese contexto, les presento el ID CCP. ¿Me explico? Y este es 3 Cs y otros 36, otros 33 caracteres que se van a generar. Sí, o sea, tal cual. Se genera el de 36 caracteres y después se le quitan 3 caracteres, se te ponen 3 Cs y listo, ¿sale? Bueno, me decía a mí, le preguntaba yo a uno de los técnicos de aquí, de los científicos que tenemos, yo digo científicos, son gente muy preparada, y le decía, oye, entonces, ¿y puede llegarse a duplicar? Y le hace sí. Y si ustedes les dicen a ustedes que el UID se puede llegar a duplicar, la gente dice, no se puede llegar a duplicar. Y dice matemático, le dice, no, sí se puede llegar a duplicar. Existe en 1%, o sea, todavía, aparte del 1%, esta es la posibilidad de que se llegue a duplicar. O sea, tendría que ver en 2 millones, ya no alcanzo a leer el número. ¿Me explico? Son más de 26 millones, ¿me explico? O sea, está un grandísimo número. Quiere decir que pues puede haber la posibilidad, pero yo creo que es más fácil que te saques el melate, ¿de acuerdo? Pero como tal, matemáticamente sí hay la posibilidad, muy remota, pero la hay. Pero bueno, con este identificador de cartaporte, el transportista es el que más lo pidió, es el que le hace más sentido, ¿sí? Porque dice, oye, ya puede identificar la carga, es más,
hasta el mismo que factura la mercancía y manda y cobra la factura de servicio, puede mandar únicamente completo cartaporte porque no va a abrir los costos de la mercancía. O sea, es proteger la parte privada de lo que es el completo cartaporte. ¿Sí? Eso es tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está eso. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente ahora. CFD de ingresos. ¿Sí? Aquí está. Complemento cartaporte tiene la ICP y el timbre fiscal, que es este. Este. Entonces, el timbre fiscal y el indicador de cartaporte es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo más importante que les quiero comentar. Y pues ahora sí dejo los controles a mi estimada Fabi, que es una experta en este tema. Así es de que adelante, Fabi, te dejo ya en los controles también. Gracias, contador. Buenos días y una disculpa, la verdad tuve aquí como problemitas con el audio, pero bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos ahorita, contador, si me apoya con la siguiente lámina, por favor. Sí. Ok, con la siguiente. Este tema ya Sí. lo estaba revisando usted. Bueno, aquí también tenemos el código QR. Ya lo explicó, contador. No. ¿No? Ok, bueno. Entonces, código QR es pues totalmente nuevo, es algo que se va a estar agregando en la representación impresa y pues los datos que vamos a estar viendo dentro de este código QR pues es el propio identificador que acabamos de ver hace un momento, ¿sale? A través de pues ya no va a ser necesario que se lea toda la información del CFDI de ingresos o el de traslados, sino únicamente aquel que identifica a la parte del complemento a cartaporte. Esto a su vez le da veracidad a la información o a ese propio complemento cartaporte, porque yo sé que nadie de los que está aquí pues aplica esa parte, ¿verdad? O conoce a alguien que haga esto, pero antes se generaban pues cartaportes pues de forma ilegal, ¿no? Algunas representaciones que no existían eran pues puestas ya sea en algún CFDI de traslado o ingreso. Entonces, pues esto le va a dar a la autoridad esa garantía de que sí es verídico lo que está leyendo, ¿sale? Entonces, además de leer el identificador, que ya lo vimos que es IDCCP, pues estaríamos viendo la versión del complemento, la fecha y hora de salida y la hora de certificación. ¿Sale? Entonces, muy importante, esta presentación impresa ya va a tener este código y lo vamos a ver en una versión 3.0. Adelante, Conta. Muy bien. Entonces, el IDCCP relacionado. Creo que estoy escuchando a alguien. No sé si abrió su micrófono. ¿Te escuchas? ¿Listo? ¿Estás bien? Perfecto. Entonces, aquí vemos este IDCCP relacionado. Y este IDCCP relacionado únicamente se da para aquellos transportes vía ferry. ¿Sale? Solamente va a aplicar para los ferries y además no para cualquier modalidad, sino únicamente para el autotransporte. Es decir, aquellos ferries que transportan cualquier tipo de autotransporte, ¿sale? Y es que esto en la práctica surge de aquellos escenarios en donde se hacía el traslado, ya sea, por ejemplo, aquí vemos un tráiler o cualquier automóvil, bueno, se hacía el traslado de este tipo de autotransportes a través del ferry y solían no especificar qué tipo de mercancía venía dentro de cada uno de ellos. Entonces la autoridad, al tener este tipo de conflictos, pues dijo, pues sabes que yo necesito saber sí o sí qué es lo que tú estás trasladando dentro de este tipo, por ejemplo, de vehículos, ¿sale? Entonces, por eso es que prácticamente agregó esta herramienta o este atributo dirigido al ferry. Le damos siguiente cuenta, por favor. Aquí vemos, este es un ejemplo, por si nos está quedando duda acerca de esto, es la forma en cómo se estaría aplicando. Como vemos, cada autotransporte a su vez trae un CFDI ya sea de traslado, ¿no? En este caso, ahí se especifican las mercancías. Y como ya hemos visto, el IDCCP tiene consigo la información únicamente del complemento cartaporte.
De tal manera que si yo mando a llamar esa ID CCP de cada uno de los vehículos o transporte, el que sea que esté utilizando, pues debería de traerme toda esa mercancía uno a uno de lo que está trasladando, ¿sale? De tal manera que cuando yo hago el CFDI de ingresos, por ejemplo, en el caso del ferry, estaríamos viendo el folio fiscal, ahí tenemos un UID, tenemos un segundo UID en el propio ID CCP de este complemento, y de ahí vamos a tener tantos ID CCPs relacionados, tengamos, en el caso de los transportes, que estemos llevando, ¿sale? Entonces, aquí los vamos a ir viendo. Esta es la forma o la dinámica en la que se va a ver dentro de la representación del traslado, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, Fabi, hay algunas dudas, te las comento y las vamos resolviendo. Jacqueline Trejo pregunta, ¿por qué pudiera ser un problema que el régimen aduanero esté directo en raíz? ¿Por qué no todos lo manejan o cuál es el motivo? Ok, ahorita lo vamos a ver ya a detalle porque creo que ese tema no lo ha visto el conta, ¿verdad? Ok. Y también está otra. Ahorita lo vamos a ver ya en una representación. Perfecto. También Verónica Vargas pregunta, si se realiza por separado el documento de ingreso y la carta aporte, entonces no se va a llevar lo que cobra el transportista dentro de la versión 3 del complemento. Si se realiza, ¿por qué? Si se realiza por separado el documento del ingreso y el documento del traslado. Ajá. No se va a llevar lo que, no, pues no, no hay forma. El punto es que dentro del CFDI de ingresos o traslado que tú tengas, esté ese nodo de ID CCP relacionado. Ok, perfecto. Aimer nos pregunta, o sea que para el caso del ferry, a pesar de un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, aparte se tiene que relacionar a los CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Sí, sí se tiene que relacionar. ¿Sale? Recordemos nuevamente que ya sea cualquiera de los CFDIs que estés emitiendo, CFDI de ingresos o CFDI de traslados, todos los CFDIs van a tener el ID CCP. Y dentro del ID CCP se va a identificar cada una de las mercancías que lleva, ¿sale? Ahora, en el caso del ferry, vuelvo a resumir, el caso del ferry tiene su propio identificador y además va a relacionar cada uno de los ID CCPs que está trasladando, ¿sale? Perfecto. Muy bien. También una última pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa con las eventualidades que hacen que la mercancía representada en un complemento de carta aporte varíe en el transcurso del traslado? Eso, si varía dentro del traslado, pues tienes un caso que lo vamos a ver en un momento más. No correspondería al mismo complemento carta aporte. Sí es de ida, ¿sale? Ahora, si estás platicando o si tu caso va a cuando regresas mercancía y ya va a ser una ruta inversa, eso ya tiene su propio atributo y lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Si cambia tu mercancía de ida, es otro complemento carta aporte. Perfecto. Son todas las preguntas, Fabi. Va. A ver, si quieres, Jota, ¿me puede apoyar con el siguiente, por favor? Sí, salvo que se haya especificado, si es un caso de multidestino, si ya lo especificaste al inicio, ya no tienes que especificarlo más. Si cambia a pesar de lo que ya planteaste en el CFDI, y los puntos que ibas a visitar, si lo cambias, ahí ya es otro, ¿sale? Nada más para hacer esa aclaración. Siguiente, por favor, Conta. Bueno, estos son los nodos que cambian en las aduanas. Y bueno, vamos ahorita a retomar la pregunta que nos hicieron acerca de por qué no está tan bien que se haya colocado ese atributo dentro del elemento raíz. Ahorita lo vamos a retomar, ¿sale? De forma general, vean ustedes que tenemos una versión 2 y una versión 3. Y en la versión 2 vamos a retomar este atributo que se llama transporte internacional. Transporte internacional es un atributo que en realidad en su descripción no cambia, pero sí cambia el efecto que tiene dentro de todo el complemento carta aporte, ya que debido a su valor
puede o no generarse cierto nodo o cierto atributo. Y estoy hablando en específico de documentación aduanera y de régimen aduanero. Si el valor es sí, en esta nueva versión carta aporte se van a generar estos nodos. Si ustedes lo comparan con la versión anterior, la 2, solamente se generaba un nodo llamado pedimento. Y lo único que podías especificar ahí, pues es nada más el número de pedimento, dejando afuera algunos casos en los que, por ejemplo, yo sí tenía algún movimiento con el extranjero y no lo podía especificar por el simple hecho de que si decía que sí era un movimiento extranjero, me pedía el número de pedimento. Para ejemplificar esto, vamos a ver una pregunta frecuente que por ahí retomé para que nos quede un poquito más claro, ¿sale? Pero vamos adentrándonos entonces de cómo funcionan estos atributos. Vamos a darle a la que sigue, por favor, Conta. Bien, vamos a tomar el primer atributo que viene en esta nueva versión y este es el atributo que está dentro del elemento raíz, ¿de acuerdo? A través de esto lo que hace la autoridad es buscar, rastrear o tener esa rastreabilidad del proceso que vas a tener con tu mercancía. ¿Sí? Es decir, antes, como ya mencioné, solamente podías decir sí, sí es transporte internacional y uso pedimento y aquí está el pedimento y listo. Pero ¿qué pasaba si no tenías ese pedimento todavía listo? Por ejemplo, algunos avisos que podíamos dar de pedimentos consolidados. Bueno, en ese caso, la autoridad te decía, pues dile al complemento carta aporte que no vas a hacer ningún traslado internacional a tal manera de que no te pida el número de pedimento. Entonces, la mercancía entraba, pero ya le perdía el rastro, ya no sabíamos a qué entraba. O, por ejemplo, si tú tenías un depósito fiscal, suponiendo que la mercancía entre, no sé, la tenías un rato y a lo mejor la llevabas a una, no sé, alguna exposición, alguna feria, y resulta que en ese momento la mercancía, pues te la piden a comprar. En esos casos, pues decías tú, bueno, pues a lo mejor la vendo, pero al inicio yo dije que era un depósito fiscal. Entonces, el hecho de que tú enajenes mercancías, pues ya te generaba pues una cuota compensatorias e impuestos al comercio exterior, ¿no? Entonces, prácticamente la autoridad dice, ahora sí voy a tener el control de eso, ahora sí voy a poder recuperar esos impuestos que estoy perdiendo. Entonces, listo, ¿no? Esas es justamente las razones de por qué la autoridad dice, necesito saber más de lo que está sucediendo con esa mercancía. Y obviamente, sin duda alguna, lo que son las infracciones relacionadas a la emisión de los FDIs, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que dentro de los FDIs tú tienes que especificar pues la cantidad de la mercancía, la descripción, unidades, bueno. El hecho de que tú incumplas con estas normativas, pues bueno, te va a generar una infracción sin duda, nos los dice el Código Fiscal, artículo 28, ¿sale? Entonces, ahí está. Y tenemos también las sanciones de todo lo que implica la ley aduanera, ¿sale? Sanciones del artículo 78, que por cierto son muy parecidas a las infracciones relacionadas con la emisión del Código Fiscal. ¿Por qué? Porque también dentro de la ley aduanera nos especifica, oye, si dijiste que esta era tu mercancía y metiste otra, o si dijiste que una cantidad que estabas metiendo en realidad es otra, bueno, son muy parecidas, nada más que dentro de este artículo van a encontrar muchísimas más, no recuerdo cuántas, pero sí más de 20. Entonces, ahí están esas sanciones. Sí, Fabi, contador. tenemos una pregunta. Sí. Dice, ¿seguirá siendo un solo XML y solo la representación impresa estará por separado? Mira, a pesar de que eso la autoridad no nos los ha especificado, justamente estamos esperando a que nos libere tanto la representación impresa como preguntas frecuentes, todo lo demás. Sospechamos que sí se puede dividir por lo que leímos en la resolución miscelánea, lo que acaba de salir, que esa es la separación de lo que hay dentro del complemento carta aporte versus lo que hay en la cadena original. Entonces, suponemos que sí se va a separar por este tipo de reglas, ¿sale? Gracias. Igual les pasamos el material para que lo tengan, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta más? Por el Hasta momento, ahorita no.
¿Todo bien? Bueno, entonces ahora, ¿cómo va a estar midiendo la autoridad el régimen aduanero? Pues a través del propio artículo 90. Dentro del artículo 90, pues nos define todos los regímenes que existen y la autoridad en este sentido, pues no omitió ninguno. Los dejó tal cual como estaban en el artículo 90, de tal manera que vamos a poder conocer todos los movimientos de la mercancía, ¿sale? Siguiente, por favor. Muy bien. Documentación aduanera. Este es un nodo que se genera pues con el valor de sí del transporte internacional, al igual que el del régimen aduanero. Esta documentación aduanera te va a generar 4 atributos a su vez, en el que vas a especificar tipo de documento, si aplica el número de pedimento, la identificación aduanera y el RFC del importador. ¿Sale? Ahorita los vemos. Siguiente. Un segundo, por favor. Muy bien. Este que están viendo aquí es tipo de documento. Y el tipo de documento lo vas a especificar para todo, ¿sí? Ya sea si utilizas pedimento o no, y todos los demás aquellos movimientos que hagas con la mercancía que no precisamente tengan por ejemplo, autorizaciones, permisos, constancias, solicitud de donación, cualquier otro documento va a tener que ser especificado. Y aquí estamos viendo pues prácticamente 2 atributos hasta ahorita, que si tú haces transporte internacional y colocas el valor de sí, pues lógicamente tendrías que llenar régimen aduanero y en esta ocasión tipo de documento, ¿sale? Para especificar qué estás haciendo con exactitud. Ahora, aquí nada más ustedes ven algunos de los tipos de documentos, se los pusimos de forma resumida, pero ya en el catálogo ustedes van a encontrar hasta 20 claves, ¿sale? Entonces ahí, de acuerdo a su movimiento, lo van a estar pues seleccionando. Siguiente conta, por favor. Alguna de las reglas que impacta, pues aquí no es nada nuevo, es de forma general tanto al CFDI de ingresos como al de traslado. ¿Sale? Siguiente conta, por favor. Bueno, en el número de pedimento. Número de pedimento, pues cambia la descripción del atributo. Cambia a num de pedimento, vas a colocar la misma estructura que habíamos manejado, pero esta vez la vas a acompañar a través del tipo de documento que ya platicamos hace un momento y el RFC importador, que por cierto va a ser validado también dentro de la lista del RFC, a excepción de que se trate de un RFC genérico, ¿sale? Entonces, pues ahí está, esos son los datos con los que vas a acompañar el número de pedimento a partir de esta nueva versión. Entonces, pues nada más considera esta parte, ¿sale? Siguiente conta, porfa. Ok, identificador o folio del documento aduanero. Este identificador va a aplicar únicamente o para todo el catálogo de tipos de documentos con excepción con excepción del tipo de documento. De pedimento. Vas a colocar, si estás utilizando algún aviso, algún permiso, cualquier documento que tú estés utilizando, vas a especificar aquí el folio, ¿sale? A excepción del pedimento. El pedimento tiene su propio tratamiento, que ya lo vimos hace un momento, y en este caso, aquí sí les debo el dato, sí están homologados estos folios, pero bueno, una vez que tú ya tengas ese permiso, vas a colocar aquí, en dado caso que aplique, pues ese folio que estás utilizando. Es decir, ya no hay forma de que te puedas tú ir por las tangentes de que, ¿sabes qué? No estoy utilizando pedimento, entonces, ¿dónde quedó ese documento que sí te avala ese traslado? Bueno, aquí en este identificador tú lo vas a colocar y pues listo, es condicional, de hecho. Adelante, conta, porfa. Fabi, tenemos una duda. Dice, Sí. ¿la documentación aduanera aplica cuando es exportación?
Sí, identificación aduanera, sí, y es todo un atributo. Si quieres regresar poquito, cuenta porfa la presentación para que lo vean. Más. Como tal, documentación aduanera. Sí. Un poquito más atrás, cuenta porfa. Un poquito más atrás en el diagrama. Aquí está. Documentación aduanera, recordemos que es un nodo que se genera, no sé si puedan ver mi mouse. No. Creo que no. Bueno, aquí está. Si ustedes colocan el valor de transporte internacional, que es todo aquello relacionado con este mismo, se va a generar régimen aduanero y vas a tener que llenar cualquiera de los datos que está dentro del nodo de documentación aduanera. Si corresponde número de pedimento o corresponde un identificación aduanera, que es en este caso un folio que vas a colocar de cualquier permiso o aviso que tengas al respecto, ¿sale? Si no es pedimento, entonces es cualquier otro de los que comenté, ¿sale? Entonces se genera a raíz de ese transporte internacional. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, aquí está la pregunta. Esta pregunta, pues la tomamos de una versión 2.0, la pregunta 42, y ahí nos dice en específico la persona, oye, voy a presentar el aviso para un pedimento consolidado, pero dada la naturaleza no tengo todavía el número de pedimento o la fracción arancelaria. ¿Qué debo hacer? La autoridad le responde en este caso, bueno, en este caso debes de colocar no en el campo transporte internacional para que el complemento no te pida el número de pedimento ni la fracción arancelaria. Cosas como este tipo pues ya se estarían solucionando en la nueva versión 3.0, de tal manera que ahorita sí vas a colocar sí dentro del transporte internacional y vas a colocar el tipo de documento, el régimen aduanero y en dado caso el folio del documento, que es lo que veíamos hace un rato. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todavía no tienes pedimento. Tenemos otra duda que dice, ¿y cuando importo producto y se transporta dentro de territorio nacional, también aplica información aduanera? ¿Puedes volver a repetir, Sandy? No te escuché bien. Sí. Cuando importo producto y se transporta dentro de territorio nacional, ¿también aplica información aduanera? Sí, sí aplica. Sí aplica. Muy bien, gracias. Ok, siguiente. ¿Dudas con esto? ¿Alguna otra pregunta, Sandy? Hasta ahorita no. No, todo bien, ok. Vamos al desarrollo Istmo. Y el desarrollo Istmo, en realidad, pues como el contador Benito les comentaba al inicio de la plática, pues va muy relacionado con estos incentivos que está buscando el gobierno. Y a pesar de que, bueno, yo no estoy segura en mi caso de que sea de en qué generación o en qué partido, si es partido político, si es proyecto, ahí sí desconozco. Pero sí va impulsado mucho para, pues obviamente, dar facilidad en los créditos fiscales de estas zonas con la finalidad de impulsar, pues, la inversión dentro de estas zonas. Vamos a ver un decreto en específico que salió justamente a mediados del año, en junio, julio. Siguiente, cuenta, por favor. Aquí, este es el decreto, salió el 5 de junio del 2023, en el que pues obviamente aquí se especifica, ¿no? Se busca generar un corredor multimodal interoceánico para aprovechar toda esta posición del Tehuantepec, ¿no? Y este mismo decreto te especifica los lugares en el que se va a estar aplicando pues esta facilidad, que a su vez lo van a poder ver dentro del propio catálogo, ¿sale? Ahorita vamos a verlo, si puede ir hacia una lámina atrás, por favor, Conta. Aquí está como tal. Este es un atributo que se va a llenar en dado caso de que pues esté transitando por estas zonas. Y bueno, el propio catálogo del complemento carta aporte te trae el desglose de las localidades que va a aplicar.
Vemos desde Coatzacoalcos hasta San Blas Atempa, ¿sale? Estos son el listado que ustedes van a encontrar. Es una validación que se activa, pues obviamente si tú le dices que sí vas a transitar por ahí, y deberías estar especificando la ubicación polo origen y ubicación polo destino. Ahí son 2 catálogos más que se agregan. ¿Y cuáles son las opciones que te dan? Este listado que estás viendo en pantalla, ¿sale? Entonces, pues si aplica en dado caso esta facilidad, pues ahí sí desconozco cuáles serían esas. De hecho, todavía no las ha publicado la autoridad. Me imagino que ya cuando esto ya vaya pues más avanzado, me imagino yo que estaría publicando cuáles son esos créditos fiscales en específico en los que estaría dando esa facilidad, ¿sale? Siguiente, Conta, por favor. Sí, adelante. Va, logística inversa. Bueno, esta logística inversa, déjenme platicarles de dónde surge. En realidad surge de aquellos escenarios en los que tenían esa necesidad de llevar la mercancía y regresar. Pero muchas veces sucedía que en el transcurso de que ahí estamos hablando en los casos de multipuntos, sucedía que tú llevabas una mercancía, a lo mejor estás viajando de Guadalajara a México, pero vas a hacer una parada a lo mejor en Querétaro, ¿sale? En Querétaro tú dices, de Guadalajara a Querétaro llevo una mercancía, a lo mejor llevo unas 100 cajas de, no sé, no, ya estoy exagerando, pero a lo mejor unas 25 cajas de manzana, ¿no? Llevo 25 cajas de manzana hasta México y a lo mejor en Querétaro yo dejo 10, pero dejo esas 10 cajas y en ese momento resulta que mi cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo producto que se me echó a perder y necesito pues que me lo cambies, ¿no? En ese sentido dices tú, vámonos, ¿sabes qué? Pues dame esta mercancía, te dejo las 10 cajas, las nuevas, y me llevo estas otras. Y en ese sentido tú dices, hijos, pero ¿sabes qué? Eso eleva la cantidad que yo estoy trasladando hacia México, porque ya me quedan 15, me deberían de quedar 15 cajas, pero a lo mejor si tú me regresas 5 de las que tenías, ahí ya sube. Entonces llevo 20 cajas a México, de Querétaro a México. Entonces la autoridad pues me va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues me dijiste que ibas a llevar 15 a partir de estas, pero pues estás llevando más. Y en ese sentido es cuando busca la autoridad solucionar este tipo de escenarios, o aquellas rutas coloquialmente llamadas lecheras, ¿no? En donde no sabes cuánto vas a dejar o cuánto vas a vender. Supongamos que en ese momento tampoco sabes cuánto vas a dejar en Querétaro, ese sería otro escenario, pero es muy parecido. Entonces, como escenarios como estos hacen que tu mercancía o la cantidad de la mercancía que vas trasladando varíe mucho, ¿sí? Entonces, la autoridad dijo, mira, voy a buscar solucionar ese tipo de problemas a través de la logística inversa, porque no me va a importar cuántas vas recolectando cuando vas de regreso, y con un solo CFDI tú vas a solucionar este problema. Lo que hubiésemos esperado en su momento es que la autoridad nos dijera, ¿sabes qué? Pues este mismo CFDI te va a servir como si fuera una especie como un espejo de la original, ¿sale? Para que no generes otro. Pero, vamos a darle siguiente conta, por favor. Pero ya al momento de la práctica y ya la implementación de este nodo, pues creo que la autoridad se quedó un poquito corto en ese sentido, porque nos está dando un nodo que literal sí nos sirve para la logística inversa, para la recolección inversa o devoluciones en dado caso, sí nos sirve, pero únicamente para especificar si ese acto se va a llevar o no a cabo, ¿sale? No, con esto no genera ni que nuevos nodos de cuántos probablemente traigas o qué mercancías. Y como también hace falta mucha información al respecto, como ya mencioné hace un momento, la autoridad no liberó muchos de los instructivos de llenados, preguntas frecuentes, entre otros documentos que nos ayudan a aclarar este tipo de situaciones.
nos quedamos con muchas incógnitas porque al respecto no pudiéramos decir si va a aplicar, de qué manera va a aplicar esta dinámica con la que tú me vas a hacer válido a la autoridad que yo esté regresando con la misma mercancía. Es decir, lo único que nos dicen es, si se trata de la misma cantidad o una menor, puedes utilizar el mismo CFDI, ¿sí? No tienes que generar uno nuevo. Y obviamente si vas a hacer el traslado inverso de la ruta inicial, ¿sale? Pero no nos especifica si, por ejemplo, va a ser válido por clases de productos, es decir, llevo manzanas y obligatoriamente tengo que traer manzanas o también puedo traer peras porque al final de cuentas es una fruta, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que las claves productos servicios están formadas por 8 dígitos y que en una de esos dígitos hacen mención a la clase. Es decir, que no tienes que llegar hasta los 8 dígitos para especificar si es manzana, uva, pera, sino que con que pertenezca a la clase de, por ejemplo, fruta, bueno, ese es válido. Eso es algo que la autoridad todavía no nos ha especificado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, electrodomésticos. Sí, pero estoy llevando a lo mejor licuadoras, estufas, refrigeradores. Tienen que ser específicamente la misma clave o puede entrar dentro de una clase de electrodomésticos. Ahí nos los deja la autoridad corta. También, obviamente, aquí es el valorar si existe esa posibilidad, ¿sale? Entonces, pues prácticamente yo sé que muchos de los que se dedican a este tipo de traslado de mercancías, pues ya están acostumbrados o ya tienen un más o menos medido de si van o no a traer de regreso mercancía. La mayoría dice que sí. Yo recomendaría que pues lo coloques con el valor de sí, porque de hecho este atributo solamente te deja colocar el valor de sí. Si no es tu caso, ni siquiera vas a tener que colocar la información porque el nodo no te lo va a permitir, ¿sale? Entonces, ahí queda pues corta el atributo y como ustedes pueden ver, en realidad se buscaba que ayudara mucho más, pero pues se queda corta, o sea, literal es sí o no. Si es no, pues pásalo, y si es sí, pues literal, pero no te genera que otra mercancía, tampoco te especifica en qué escenario, ¿sale? Muy bien. Tenemos una duda que dice, cuando se transporta producto que no es para venta, por ejemplo, se transporta materia prima de una sucursal a otra y utensilios para limpieza para uso interno de la sucursal, ¿se tiene que realizar cartaporte? Tenía entendido que sí, si pasas por un tramo federal, y tenía entendido que tenías que agregar el CFDI en donde estás, sí lleva complemento cartaporte, y tendrías tú que llevar las facturas originales de esos productos, de esas materias primas. Ok. Tenemos otra duda, Fabi. Sí. Dice, si trasladas de un punto A a B, pero en medio camino debes regresar por motivo de accidente o regresar para tomar otro camino, ¿qué aplica? Si es otro camino, es otro CFDI. Si es el mismo camino, pues te puede servir esa de recolección inversa, siempre y cuando, pues como dices que es avería, pues me imagino que tu mercancía no cambia, la cantidad no cambia. Incluso si bajara, puedes utilizar el mismo. Pero si sube, pues ya es cuando tienes que generar el nuevo, o cuando cambias de ruta, también tienes que generar un nuevo CFDI. A ver, Fabi, dice otra pregunta. Una empresa va en su propia pipa por leche a un rancho, pero no se sabe cuántos litros se va a tener disponible, ya que eso se sabe hasta que se llegue al rancho. ¿Cómo se haría la cartaporte? Con el nodo de recolección inversa, sí. De acuerdo. Atributo. Lo que sí aquí es que le pongan el total de litros que puede cargar la pipa.
¿Me explico? Para que el día de mañana no sea, oye, pues ¿cuánto le pusiste? Oye, yo voy a cargar tantos. Si tú traes menos de los que dice el total, no pasa nada. Preguntan también, ¿el documento tendría que cambiarse cómo lo imprimen? ¿Cómo lo El imprimen? documento decir, la tendría que cambiarse. representación. Sí, si me están hablando de que se va a cambiar el formato de impresión, sí se va a cambiar. ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos, porque no sea lo que les decía Javier hace ratito, no se ha publicado todavía todos los elementos técnicos, preguntas frecuentes y todo lo demás, faltan publicaciones, pero sí efectivamente cambiaría este formato de impresión del cartaporte. Ok, otra pregunta. En el caso, por ejemplo, corte de caña, el camión se traslada hacia la parcela y por razones obvias no sabe cuánto va a transportar. ¿Qué se debe de hacer? Javier, ¿tú, Javier, o yo? Yo como es que escucho muy entrecortado, pero si me puedes volver a repetir la pregunta No, o si yo no gusta la vendo, Javier, no te irla preocupes. respondiendo cuenta. Yo lo estoy leyendo. Bueno, en este caso es exactamente lo que es recolección inversa, que es el atributo que está a nivel cartaporte en la parte raíz. ¿Me explico? Y entonces, con ese atributo, lo que sí te pido de favor es que le pongas el total de lo que puede cargar el tráiler o el tortum, lo que sea, para que cuando ya traigas de regreso la caña, pues no te molesten. Pero sí, le pones tu recolección inversa y no pasa nada, no vas a tener ningún problema porque se entiende que tú estás yendo a recolectar, es al revés, ¿sale? Sí, así es. Ok, otra duda. Una empresa vende productos lácteos y va haciendo paradas con los clientes, pero no se sabe cuánto dejará en cada cliente. Son distintos puntos. ¿Cómo debe hacerse la carta aporte? Recolección inversa. Sí, recolección inversa como tal. Sí, porque aquí finalmente el tráiler o la pipa, lo que sea, tiene una capacidad máxima. Entonces lo que recomiendo que pongas es la capacidad máxima de leche que va a poder transportar y se entiende que tú vas a ir recolectando como tal en diferentes puntos y no tienen por qué molestarte porque tú vas a ir recolectando de acuerdo a eso. Lo que sí es que tenías que poner por lo menos los puntos que vas a ir más o menos aproximados a recolectar, digo, porque eso tienes que tener ahí algunos, ¿me explico? Así es. Por seguridad que les platicaba, contador, que se eviten de problemas y que le coloquen sí en recolección inversa por aquellos escenarios esporádicos que se puedan dar. De esta manera, pues ellos se respaldan, ¿no? Aquí está mi mercancía, siempre y cuando dos condiciones sea la misma ruta, es decir, solamente que cambie la inversa y la mercancía no exceda el total de lo que estás llevando del punto original, ¿sale? Así. Son las dos De ahí condiciones. que siempre poner el total. Estos por la propia COFEPRIS. Aquí no fue como tal la autoridad, en este caso el SAT, no fue literal el originario de esta idea, pero sí la tomó de esta institución. ¿Qué es lo que buscaban? Controlar el traslado, ya sea de medicamentos, si le da siguiente, por favor, medicamentos, plaguicidas, químicos, estupefacientes, esto es lo que buscan controlar, ¿sale? Y vean ustedes qué sectores se van a ver afectados en dado caso de que esto entre en vigencia. Como ya mencioné, pues imagínense ustedes todos aquellos negocios que tienen como tal algún producto de estos, ¿sale? Como falta mucha información, vuelvo otra vez a esta documentación que nos hace falta. Como falta esta parte, pues no sabemos si va a aplicar o cómo se va a regularizar, si va a aplicar a tienditas, a grandes instituciones nada más, a grandes organizaciones, se va a reducir los productos, ahí sí desconocemos. Todavía no
no se ha liberado esta parte, pero en dado caso, pues estos son los giros en los que se vería pues como tal este efecto de este atributo. Ahora, son 20 atributos que se están agregando en el complemento cartaporte, que si lo queremos ver así, de los 38 atributos que se tienen dentro del complemento cartaporte y 20 corresponden al sector de COFEPRIS, entonces los otros o el resto queda a los cambios del complemento cartaporte que sí o sí se tienen que aplicar, es decir, 18 atributos. Vamos a la siguiente, por favor. Este sector de COFEPRIS, a su vez, aquí están todos los nodos, no los vamos a ver, son 20 nodos y 3 catálogos. En dado caso de que esto llegue a estar en vigencia, déjenme decirles que falta saber si cuáles, perdón, todos son, la mayoría son opcionales y algunos son requeridos en los que dependen de otro atributo de este mismo sector de COFEPRIS, ¿sale? Ahora, si los podemos utilizar, la respuesta es no. Antes del 25 de octubre nosotros recomendábamos que como todavía hacía falta la documentación que le da sentido a todos estos nodos, pues entonces no los usaran. Pero después del 25 de octubre, la autoridad libera nuevos catálogos en el que dice que el sector de COFEPRIS todavía no está en vigencia. Así que si los querías utilizar, pues no vas a poder de todas maneras. Una, la verdad es que son bien complicados, no los comprendemos todavía al 100%. Como ya mencioné, el principal motivo es a qué giros en realidad sí van a colocar, deben de colocar, que están transportando. La obligatoriedad también no la tenemos definida. Y lógicamente aquí también en la parte ya funcional o técnica, pues está el hecho de que ni siquiera vas a poder seleccionar, damos siguiente por favor, ni siquiera vas a poder seleccionar estas opciones del sector de COFEPRIS al que corresponde. Esto si nos vamos al catálogo de complemento cartaporte en la versión 2.0, ustedes van a estar viendo que no tiene fecha de entrada en vigor todavía. Entonces, pues literal no lo van a poder utilizar. Así que ya la recomendación es, pues, ni siquiera lo van a poder utilizar. Ya no les recomendamos nada porque, pues, antes era, no lo utilices, no lo llenes. Ahorita simplemente, pues, no los tomes en cuenta. Olvídate de que eso existe hasta que la autoridad nos dé la pauta de que ya se ponga en marcha. Y pues listo, estos son todos los atributos que se están agregando al complemento cartaporte.